Daniel Oleskier es magíster en Ciencias Económicas, egresado de la Universidad de la República y de la Universidad de Lovaina, que incluye las tareas de profesor titular grado 5 del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República en el área de Economía Laboral. También ha sido profesor agregado de Economía del Uruguay y profesor titular de Economía del Trabajo en el posgrado de Derecho Laboral en la Facultad de Derecho. Entre sus actividades profesionales se destaca, entre otros, director de investigación del Instituto Cuesta Duarte, el PIT-CNT, asesor técnico de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay, asesor económico de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBAN, consultor en temas económicos y de mercado de trabajo de diversas organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales. El 1 de marzo de 2005 asume como director general de la Secretaría del Ministerio de Salud Pública, lugar desde el cual promueve la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud. A partir del 1 de marzo de 2010 al 19 de julio de 2011 ocupa el cargo de Ministro de Salud Pública. Durante su gestión se desarrolla e impulsa una profunda reforma de la salud. A partir del 20 de julio de 2011 es designado Ministro de Desarrollo Social, MIDES, cargo que ocupa hasta marzo de 2015. Como ustedes verán, tenemos dos distinguidos panelistas para hablar sobre este tema del futuro del trabajo. Nosotros decimos que sin lugar a dudas el estudio y el análisis sobre la eventualidad de implementar en nuestro país la puesta en práctica de la renta básica universal es un desafío que nuestra sociedad deberá afrontar en la medida en que el desarrollo de las tecnologías de la informática y la robotización están provocando agudas transformaciones en el mundo del trabajo. Los especialistas en esta temática advierten que será necesario repensar las políticas públicas en materia de empleo y educación para que el desarrollo laboral del futuro evite la polarización entre dos grandes bloques. Uno de ellos es el que desarrolla las tareas cognitivas y el otro el de las tareas rutinarias, del cual tendrá un ingreso sensiblemente inferior. Hecho este que no hará más que ampliar las brechas de la desigualdad, algo que los gobiernos progresistas hemos procurado revertir. Existen, como siempre, opiniones divergentes sobre los posibles efectos del desarrollo de las tecnologías de la informática y de la robotización. Sobre las mismas opinarán nuestros invitados. ¿Cuál será el futuro del trabajo? ¿Habrá destrucción de empleo o por el contrario se generarán nuevas oportunidades? ¿O será que un determinado tipo de empleos, aquellos fijos y remunerados, serán los que tiendan a desaparecer, siendo sustituidos por empleos temporales? Seguramente se elevarán las tasas de crecimiento de la productividad derivadas del cambio tecnológico. ¿Cómo se llevará a cabo la redistribución de los beneficios de las nuevas tecnologías? O sea, el reparto entre las rentas del capital y del trabajo. ¿Pensamos que se acentuarán las divergencias o es que existen expectativas de que mejore la distribución de la riqueza? Porque si la incorporación de la tecnología destruye empleo, ¿cómo concebimos que pueda funcionar una sociedad capitalista sin consumidores? Finalmente, si es que van a haber impactos, ¿podrá la renta básica universal contribuir a amortiguar socialmente los mismos como consecuencia de la incorporación de estas tecnologías en el mundo del trabajo? Esta será otro interrogante que nuestros panelistas seguramente podrán dilucidar. Hemos creado un mecanismo que quizás pueda ser interesante y es el siguiente. Cada uno de ustedes va a hacer una exposición y nos parece oportuno que si quieren hacer un comentario el uno sobre el otro sería muy interesante para enriquecer el debate que se va a realizar al final. Así que, agradeciendo la presencia de ambos, le vamos a dar la palabra al economista Daniel Oleskier. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Como ya comentó Cristian en el arranque, este es un tema que tiene una larga data histórica y una larga data en el debate de la izquierda uruguaya, pero que no, y tuvo un impasse, ¿no? Después del seminario de 2008 y la presentación del libro de Nelson y Lía, prácticamente el tema quedó casi congelado. Es verdad lo que decía Cristian de que estaba en el programa 2004 y luego nunca fue sacado, pero tampoco nunca apareció como un tema central. Entonces
Lo primero que quiero decir es que está bueno que vuelva a esperar. Voy a hacer dos referencias al comienzo, voy a tratar 8 puntos. Los 2 primeros específicamente sobre el tema del trabajo, y luego voy a intentar responder por qué a esos problemas del trabajo que están planteados la renta básica universal e incondicional es una más de las soluciones para ese problema. Entonces el primer tema es ¿cuáles son los problemas del mercado de trabajo del Uruguay de hoy, ¿no? O sea, ¿cuáles son los problemas a los que nos vamos a enfrentar tratando de identificar problemas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo, digamos, ¿no? Yo identifico 6 problemas y lo voy a dar en orden que entiendo o entendemos, porque bueno, ahora el 30 de junio va a haber una actividad de la OIT sobre los temas del empleo y el futuro del empleo, y bueno, en el instituto estuvimos discutiendo cuáles son los problemas del empleo y tratamos de ubicar 6 problemas en este orden de importancia. Creo que el primer problema que tiene el empleo en el Uruguay es su carácter cíclico, ¿no? Es decir, su proceso de ciclo con el ciclo económico, pero con una cierta tendencia que en el ciclo ascendente su crecimiento es menos acelerado y en el ciclo descendente su caída es más rápida y acelerada. Eso, que era una realidad incontrastable en la década del 90, digamos, ¿no? Basta mirar la tasa de desempleo del 90 y del 99 para notarlo, se atenuó por un conjunto de políticas activas de empleo del 2005 a hoy, pero todavía sigue siendo un problema porque las atenuaciones, quizás por la restricción fiscal de la que hablaba Juan Pablo, que opera para la política de subsidios al empleo igual que para las políticas focalizadas, no tuvo la envergadura suficiente para hacer. Segundo, son las condiciones de acceso, de precariedad en el empleo. Hoy tenemos un problema, digamos, de empleo vinculado a la cobertura de la seguridad social, perdón, a la no cobertura de la seguridad social, al tema salarial, al tema, digamos, del acceso al empleo. Yo no me voy a referir porque es obvio, lo he escrito sobre esto, digamos, ¿no? Que estos problemas son sustantivamente menores en 2015 que en 2005, o sea que no, creo que es medio obvio, basta ver cualquier estadística. Me voy a referir a que todavía subsisten esos problemas y quizás lo particular, y por eso es que van a ver que este segundo punto está bastante vinculado a la renta básica, es que esa subsistencia se ha hecho muy heterogénea, y si la tasa de acceso a la seguridad social, de no acceso a la seguridad social en Uruguay es más o menos 24%, 23, 24%, en las personas que están bajo la línea de pobreza es 69%, y en el primer ventil de la distribución del ingreso es 87%, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, el problema del acceso a la seguridad social tiene un carácter heterogéneo vinculado a las capacidades económicas y sociales de las personas. Pero eso también pasa con los niveles salariales, si comparamos el salario formal con el salario informal, si comparamos los que ganan menos de 15.000 pesos con los que ganan más de 15.000 pesos, etc. Este es el segundo problema. El tercer punto es que hay algunas poblaciones que por distintas razones, y esto van a ver que también tiene mucho vínculo, bueno, de hecho fue lo que Gonzalo dijo en la parte final de su intervención, hay mayores problemas por edad y sexo para algunos sectores de la población, para las mujeres respecto a los varones, para los jóvenes y los adultos mayores que perdieron su empleo y están en periodos no jubilatorios pero cercanos a ello, los dos extremos de la cadena etaria, hay mayores problemas de empleo. En cuarto lugar, hay un problema de cobertura de riesgos laborales. El seguro de desempleo es un seguro que cubre entre 30 y 35% de las personas que están desocupadas, por la misma razón del punto 2, por el tema del acceso a la seguridad social, en fin, ¿no? Por más. Entonces, la cobertura de riesgos laborales, es decir, la pérdida de un puesto de trabajo, está de alguna manera semi-protegida o subprotegida, y este es un problema. Luego, algo que también dijo alguien, no me acuerdo ahora quién, creo que fue Cristian, y el Pacha,
que es el tema de la subvaloración del trabajo no remunerado, digamos, ¿no? Es decir, la discusión entre el papel del trabajo remunerado y no. Y en sexto lugar, el cambio tecnológico y el impacto del cambio tecnológico sobre el empleo. Alguien podría decir, bueno, si lo pusiste en sexto lugar, si lo pusieron en sexto lugar, porque esta es repito, una visión institucional, el vínculo entre la renta básica y el cambio tecnológico no importa tanto, digamos. Bueno, algo importa, pero además creo, voy a intentar demostrar que la renta básica importa para la mayoría de los problemas que he planteado en estos 6 problemas y no exclusivamente es una respuesta a la automatización. Quiero decir, antes de pasar al segundo punto, que esta es una visión macro. Hay algunos sectores en donde el problema de la sustitución por productividad del trabajo humano por automatización existe, es importante y por lo tanto hay que trabajar en esa rama de producción. La banca es un ejemplo bastante importante y todos hemos ido en los últimos meses a los supermercados y ya encontramos cajas sin cajero, ¿no? ¿Cuánto va a demorar eso en generalizarse? ¿No? O sea, por ahora es en 2 lugares, es solo para cuando uno compra pocos productos, pero podremos discutir cuánto va a demorar en que los cajeros y las cajeras, como lo pasó en los bancos, en los supermercados, digo supermercados, pero en realidad me refiero a toda actividad comercial fuerte, grande, digamos, ahí va. La segunda cosa que quiero comentar es que este tema de que el cambio tecnológico reduce empleo existe desde que existe el capitalismo, ¿no? Los trabajadores rompían las máquinas, ¿no? Todos esto nos acordamos. Cuando en los 80 por ahí la informática empezó a ser masiva, se iban a destruir millones de puestos de trabajo. Y tanto con la revolución industrial como con la revolución científico-técnica, efectivamente se destruyeron empleos, ¿no? Eso no está en discusión, no hay una discusión sobre eso. Pero lo que hubo en ese momento, lo que hubo en los 2 momentos anteriores, y nada indica que no vaya a haber ahora, es un cambio, ¿no?, en las lógicas de las políticas públicas que permitieron, ¿no?, absorber ese cambio técnico, ¿no?, absorber esa reducción del empleo por hora el producto por hora trabajada y por lo tanto el empleo, por nuevos empleos, ¿no? Eso pasó con la revolución industrial, ¿no?, pasó con la revolución científico-técnica, ¿ah? Y eso se produce por 2 razones, que son las que me parece, además de la renta básica que viene a partir del punto 3, tenemos que discutir, que pasaron en esas 2 instancias. Una es la reducción de la jornada de trabajo, ¿no? A comienzos del siglo XX se trabajaba en 3.000 horas anuales promedio mundial, hoy se trabaja en 1.600, ¿no? O sea, en aquel momento 50 y pico horas semanales, hoy en promedio en el mundo entre 30 y 35 según los últimos cálculos de la OIT. Quiere decir que efectivamente la reducción de la jornada de trabajo es un factor extremadamente relevante para esto. Y entiendo que debe ser una mira central, ¿no?, en el trabajo sobre esto. Y el otro es que en general estos procesos son lineales ascendentes, generan nuevos ingresos en la sociedad, esos nuevos ingresos generan nuevas demandas y esas nuevas demandas generan nuevas actividades que producen los nuevos empleos que se perdieron. David Ricardo, en el siglo XIX, en su capítulo 31, un capítulo inédito que después apareció, después que estaba publicado el libro apareció y decía que efectivamente el cambio técnico iba a provocar desplazamiento de mano de obra, pero que al mediano plazo el crecimiento económico iba a superar y compensar esos empleos. Lo dijo Ricardo en 1830 y algo, no sé, Mauri de Sar cuando escribió Ricardo. Entonces, me parece que estos 2 temas, la reducción de la jornada y políticas públicas activas que estimulen el crecimiento de la demanda agregada para que ésta genere posibilidad de empleo, son claves. Nadie podría hacer una política pública para un sector competitivo para decirle, mire, no traiga esa máquina y no sustituya a trabajadores que le vamos a subsidiar la diferencia. Eso es una barbaridad. Ahora, eso sí se puede hacer en sectores que operan en el mercado interno, que generan demanda agregada, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, nosotros tenemos políticas públicas de empleo
que generan subsidios. Tenemos una ley de empleo juvenil aprobada en 2014. Mi impresión es que ha tenido pocos efectos, pero yo ya me tocó aprobarla, pero después no sé más sus efectos, pero existe. Le subsidiamos hasta un 25% del salario a las empresas que contratan jóvenes sin sustituir a adultos. Bueno, y como esas hay decenas de posibilidades, incluidos los cupos, que son una forma de política activa de oferta diferente. Bien. Ahora voy a intentar plantear algunos temas de la renta básica para vincularlos con estos problemas del trabajo. No lo voy a hacer ni ordenadamente por los 6 problemas, ni en una relación directa, sino que voy a ir planteando los temas para irlos viendo. Pero antes de eso, como mi tercer punto, quería reafirmar, igual que lo hizo Cristian, aunque parezca innecesario, que yo creo que una asignación monetaria pública incondicional para toda la población es una buena medida, ¿no? Y es una medida que tenemos que discutir, como también planteaban Gonzalo y Juan Pablo, los timings, los tiempos, los plazos, las cohortes que empiezan, todo eso es posible discutir. La propuesta del Pacha de empezar por los menores de 18 años, la verdad yo no la había escuchado, me parece una cosa que vale la pena discutir. Hay otras propuestas que tienen más que ver con la situación económica de las personas, hay otros que tienen que ver con territorios, hay distintas maneras de empezar, pero me parece que esto es esta definición, ¿no?, de la renta básica como un ingreso, una asignación monetaria pública universal e incondicional, es una definición correcta que nosotros deberíamos tener en nuestro horizonte. Y eso nos lleva, en mi caso al cuarto punto, a discutir qué es el trabajo. ¿Por qué la renta básica influye sobre la construcción de trabajo? No me voy a extender porque ya se planteó, el Pacha lo planteó anteriormente, la diferencia que existe. El empleo es el trabajo mercantilizado, ¿no? Es decir, hay, digamos, una conceptualización del trabajo en la que hay un trabajo que se paga y otro trabajo que no se paga. El trabajo que se paga es el empleo, y entonces eso nos da la ridiculez, a mi juicio, ¿no?, la ridiculez, de que una cocinera es población económicamente activa y una señora que le cocina a su marido es población económicamente inactiva. Hacen lo mismo, crean el mismo producto, generan el mismo valor, por lo menos en términos conceptuales de la teoría del valor-trabajo, y una genera producto y otra no, una está en la población activa y otra está en la población inactiva. Una ridiculez. Basta que el señor se case con su cocinera para que baje la población económicamente activa, ¿no? Para mostrar la ridiculez de la situación. Entonces, con un concepto de trabajo como reconocimiento social, es decir, el trabajo es una actividad transformadora de la naturaleza, ¿no?, que genera, como decía Cristian, que genera reconocimiento social y que tiene una valorización, que en algunos casos es mercantil, por el tipo de sistema en el que estamos insertos, y en otros casos no es mercantil, es tareas del hogar, es voluntariado, es participación social, es participación comunitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que con esta concepción del trabajo, en la medida que la renta básica universal garantiza un ingreso fuera de la relación laboral, este es su punto, respecto al mercado de trabajo, este es su punto central, garantiza un ingreso fuera de la relación laboral, ¿no? Como decía uno de los documentos presentados en 2008, trabaje, no trabaje, tenga plata, no tenga plata, cualquiera sea la condición, nace, ¿no?, y tiene, así como tiene el certificado de nacido vivo que hemos generado, y el número de cédula, tiene una renta básica y no está vinculada al mercado laboral. Entonces, eso tiene un efecto muy relevante porque permite elegir entre trabajo remunerado y no trabajo remunerado, permite una cosa que después la voy a volver a repetir, pero que es muy importante, que es el ingreso temprano, el no ingreso temprano al mercado de trabajo y la posibilidad de seguir estudiando, y también permite el no quedarse después de la jubilación, porque esto es una cosa bastante... Esto ha caído mucho, en los 90 era muy común, ahora ha caído mucho, pero yo que conozco bastante la docencia por
mis vínculos familiares, está lleno de docentes que se jubilan y luego piden el reingreso. Claro, si dan matemáticas se lo dan seguro, si dan filosofía están fritos, digamos, ¿no? Pero está lleno de estas personas. De hecho, nosotros aprobamos, por ejemplo, para la construcción y para otros, algunos mecanismos que posibilitan, si capacitan a jóvenes, en fin, le ponemos algunas condicionalidades, pero de hecho lo permitimos, digamos. Y eso está mal, me parece que no ayuda mucho, y la renta básica universal en esos extremos etarios ayudaría mucho. Pero también ayudaría a la negociación colectiva, ¿no? Está la frase que la vi en el libro ese, que decía, bueno, yo ya comí, ahora vengo a discutir mi salario, ¿no? Bueno, esto, que es una cuestión media caricaturesca, tiene que ver con eso, porque algunos van a discutir salarios sin comer, ¿no? Seguramente eso ya no pasa ahora, o pasa mucho menos ahora, ¿no? Pero pasaba en el tiempo, y seguramente en otros países ni cuento lo que pasaba. Entonces, creo que para la autonomía hay un problema de autonomía de las personas, ¿eh? Que la renta básica es muy importante, digamos, ¿no? Aquello que Galbraith nos decía en su libro sobre el capitalismo, todos tenemos la libertad de elegir, y que Milton Friedman después repite, no es verdad, ¿no? Todos tenemos la libertad de elegir. Algunos tienen libertad de elegir, otros no tenemos, ¿no? Algunos pasan, capaz que no es el caso nuestro, pasan por las vitrinas de un lugar y les gustaría tener cosas que no pueden, y les gustaría elegir entre una heladera con freezer y una con no sé qué, y no pueden, porque la libertad de elección está asociada, en el caso del desarrollo capitalista, a la libertad de consumo y de elección a el ingreso. Hay un punto siguiente que también se mencionó acá, que es la relación entre renta básica y estado de bienestar. Este es un punto muy importante porque una de las modalidades, ¿no?, del estado de bienestar es asegurarle al trabajador, en sus orígenes asegurarle al trabajador. Después los cambios del mercado de trabajo hicieron que apareciera el pilar no contributivo, que en los años 50 y 60, incluso en la propia ley del 43 de Uruguay no había pilar no contributivo, porque se suponía que todos los que tenían un hijo y eran trabajadores iban a darse una asignación familiar, porque nadie se le ocurría que en el 43 la gente trabajara de manera informal, aunque quizás trabajara, no tengo idea sobre eso. Entonces, esto no es una sustitución del estado de bienestar, y sobre todo no es una sustitución de la matriz universal de protección del sistema universal. Esto no es tomar, tú tenés la plata, porque te das una posibilidad, ¿no? Yo te voy a dar una buena plata y vos te pagás la salud, te pagás la educación, te pagás el crédito a la vivienda, etcétera, etcétera. No, esto no es. La matriz universal existe como tal. Seguramente sustituye una buena parte de transferencias monetarias, digamos, que son rentas básicas pero no universales, y por lo tanto y no son incondicionales, son condicionadas. Probablemente reconfigura el impuesto a la renta de las personas físicas, rediscute las deducciones, que es un punto central, rediscute los tramos, ¿no? Rediscute el mínimo no imponible, o sea, rediscute toda la estructura por eso es cuando se dice no cuesta 8 puntos del producto, cuesta 8 puntos del producto si vos la calculás y la sumás. Eso es una picardía, digamos, para desprestigiar la idea, digamos, ¿no? Si vos calculás cuánto te cuesta y le restás aquellas cosas que se van saliendo, claro, tiene que tener un punto básico, y es que todos, aún los que estén en el tramo superior del IRPF, reciben por la renta básica un poco más que lo que pagan por IRPF, porque si no lo reciben, la idea cae, pero recibirá mucho menos que lo que recibe uno del primer decil. Así que no sustituye al estado de bienestar, sino que lo complementa. Bueno, y dos últimos puntos. Uno tiene que ver con el papel de los jóvenes y las mujeres, que era uno de los problemas que yo identificaba en el mercado de trabajo. Claramente, esto ya lo dijo Gonzalo, lo traje yo, permite, digamos, que los jóvenes destinen más tiempo al estudio, destinen recursos para capacitación, etcétera, etcétera. Y en el caso de las mujeres lo mismo. Ojo, acá tenemos un punto que tenemos que tenerlo claro, que puede ser crítico.
puede reforzar la división tradicional de roles, ¿no? O sea que Margarita dice totalmente, y es verdad, o sea, esto hay que tenerlo claro, que esto no es todo rosas en esto, ¿no? Algunos problemas tienen, pero justamente los problemas son aquellos a los que tenemos que enfrentar para diseñarlo de tal manera que estas externalidades negativas no ocurran, digamos, ¿no? Y el último punto, entonces ahora sí, el último punto tiene que ver con el tema de la desigualdad y la pobreza. Está claro que esto es por donde deberíamos haber empezado. En mi opinión, la renta básica universal, visto de la perspectiva filosófica, es un problema de derecho, visto de la perspectiva económica, es un factor de reducción de las desigualdades, ¿no? Y lo dejé para el final, pero es en realidad el principio. Y lo es por dos razones. Una, medio del artillero, porque es en medida que garantiza un ingreso monetario, y ese ingreso monetario tiene un nivel relativo a la línea de pobreza X, más o menos razonable, es evidente que eso va a permitir la reducción de la pobreza, y además porque la gente va a seguir trabajando. El cajero del supermercado, cuando reciba renta básica, va a seguir trabajando, ¿no? Está demostrado empíricamente en el mundo, no por la renta básica porque no la hay, por las transferencias monetarias, que no hay efectos sobre el mercado. Puede haber sobre la formalidad e informalidad, pero no me meto en eso porque es otro problema. Y la segunda razón por la que actúa sobre la pobreza y la desigualdad, porque el principal indicador de desigualdad no es el personal es un indicador de desigualdad interesante, pero la desigualdad se mide entre clases, ¿ah? ¿Cuál es la participación de la masa salarial en el ingreso nacional? Y la participación de la masa salarial en el ingreso nacional en un contexto de renta básica que empuja los salarios mínimos al alza, porque no hay duda que los empuja, salvo que la fijemos en niveles simbólicos y no, empuja los salarios al alza, va a alterar la relación entre la masa salarial y el producto final, y por lo tanto va a reducir la desigualdad funcional del ingreso, que es la más importante, y por eso la renta básica para el futuro del mundo del trabajo interesa.